Buenos días, mis hermanos en Cristo. Bienvenidos a este culto dominical. Este es el día que hizo el Señor. Antes de iniciar el mensaje bíblico para hoy, quiero mandar de verdad una salutación especial para Bethsaida y para Ryan, que estuvieron de cumpleaños durante esta semana. Sea la sabiduría de Dios para con sus corazones, para que continúen siendo miembros provechosos de la congregación. Ahora, hemos tenido situaciones durante la semana para lo cual necesitamos elevar nuestras oraciones. Primero, mi acción de gracias por los cumpleañeros de la semana. Sin embargo, de nuestra iglesia hermana Canaán, los hermanos Manny, Lisbeth, Denis y Damián han salido positivos en las pruebas de COVID. Por lo cual, hermanos, les pido que ore por estos hermanos que están padeciendo estos quebrantos de salud. Y también por el pastor Luis Contreras. Hermanos, antes de iniciar, entonces vamos a orar, amado Padre, mi Dios, gracias por tu gran amor. Tú que eres Rey de Reyes, Señor de Señores, Creador de todas las cosas, las visibles y las invisibles, que nos conoces por dentro y por fuera, Dios Todopoderoso. Dios, te pedimos perdón, porque somos pecadores, porque te hemos fallado. Límpianos para estar en tu presencia, limpios, como la nieve, blancos como la nieve, juntos en esta reunión congregacional que es por ti, para ti, recíbela en olor fragante, y sea tu amor y tu misericordia para con los hermanos que están padeciendo COVID. También por medio de tu consolador, llega a estos más de 600 hogares en Panamá que están de luto hoy día por esta pandemia, esta enfermedad que les ha afectado, y que conozcan que solamente en ti hay solución para la muerte, que solamente en ti hay vida en abundancia, vida eterna. Y por otra parte, te damos las gracias por un año más de vida que le has dado a nuestros hermanos Bethsaida y Ryan. Mi Dios, que ponga en su corazón de Bethsaida continuar siendo bendición en ese hogar, luz, faro en ese hogar, como ayuda idónea de nuestro hermano Audis, y a Ryan, que tú lo formes como un instrumento de honra para que sea un hombre de bien, un hombre de provecho para el cuerpo de Cristo. Y mi Dios, úsame como tu instrumento para la edificación de todos los que están en este momento conectados, sintonizados, para ser edificados por medio de tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, estamos estudiando la carta de Tito. A pesar de que tengo la intención de que desarrollemos las cualidades del siervo de Dios que encontramos en el capítulo 1 de Tito, que además vamos a estar viendo en una materia de la Escuela de Obreros, que estamos estudiando los varones los martes, también, mi Dios, también para ustedes, también para nuestro provecho, vamos a estar viéndolas aquí de manera expositiva, y que el Señor me use para impactar tu vida, para impactar tu corazón y tu mente, porque lo que estamos viendo, hermanos míos, es el carácter cristiano, la verdadera actitud, el verdadero comportamiento que debemos tener delante de nuestro Dios, delante de nuestros hermanos y delante del resto del mundo. Para ello, empezamos a estudiar en la carta de Tito, y lo vimos el domingo pasado,
una iglesia que ha sido contaminada por precisamente las tendencias culturales que se dan en Creta. Bueno, no es por Creta porque es la iglesia que se describe en Tito, pero también podemos ver otros ejemplos en la Biblia como la iglesia de Corinto, de la cual tenemos una carta de corrección. Y asimismo también podemos ver cartas que son muy edificantes, versículo tras versículo, con mensajes claros, así mismo como lo estamos viendo en Tito, sobre el carácter cristiano, el principio de vida del cristiano, como la carta de Efesios. Pero también vemos una iglesia de Éfeso que en Apocalipsis vemos que ha perdido su primer amor. Entonces, conforme a lo que vamos a buscar en nuestra Biblia, abra sus Biblias y busquemos Romanos 8:7. Romanos 8:7. Reina Valera 1960. Mientras lo busca, le exhorto, hermano, en presentarse en sacrificio vivo, estar presente, dispuesto para el Señor, para que el Señor te use conforme a sus designios, conforme al propósito que tiene para tu vida. Por lo tanto, no faltes a las diferentes reuniones que estamos teniendo como iglesia. Esta es una carta que estamos estudiando bien fuerte en materia de que hay enseñanzas bíblicas claras, importantes, que aprender y que adoptar a nuestras vidas. ¿Bajo qué parámetro? ¿Bajo qué marco? Corregir lo deficiente en la iglesia. Y es necesario que corrijamos lo deficiente en nuestra iglesia. Cada uno de ustedes que está en este momento sintonizado en este culto y en este mensaje, puede saber qué le hace falta a usted en sus diferentes roles. Y lo vamos a estar estudiando y lo vamos a estar viendo. Pero es importante que lo veas, porque si no lo ves, no puedes adquirirlo para adoptarlo a tu vida. Y me refiero a los preceptos bíblicos para cambiar tu mente y tu corazón. Me refiero a las instrucciones de justicia, para que cambies tu forma de pensar y tu forma de actuar. Porque es necesario que como iglesia, que como miembros del cuerpo, cambiemos nuestra forma de pensar. Dice Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. En esta carne, en esta humanidad, la tendencia normal es ir en contra del Espíritu, ir en contra de la palabra de Dios. Se establece una iglesia, seguramente fue bajo un buen principio, que es el mensaje de las buenas nuevas del Evangelio. Pero ¿cuál es la tendencia? ¿Mantenerse en el camino o salirse del camino? Me ha tocado en algunas ocasiones darle el timón de un vehículo a una persona que está empezando a manejar y desea practicar. Y en ese momento que desea practicar el manejo, toma el volante. Oiga, esto es como si hubiera magnetismo en las casas de alrededor, porque la tendencia al manejar es ir directamente a la cuneta. Es increíble.
Así mismo nos pasa en nuestro caminar cristiano. Parece que la tendencia es desviarnos del camino, por cuanto necesitamos ser edificados. Varones, estamos estudiando las cualidades del siervo de Dios, y parte de esas cualidades las encontramos en Título capítulo 1. Varones, no falte. Varones y hermanas, participen en sus escuelas dominicales, participen en los devocionales matrimoniales. Congregación, participa en los devocionales diarios que estamos teniendo como iglesia. Jóvenes, tenemos 3 reuniones a la semana para que seas edificado en la palabra de Dios. Y así sucesivamente. Y vamos a encontrar más principios para los varones, para las hermanas, para los jóvenes, aquí en la carta de Tito. Pero si no escuchas, no adoptas. Y si escuchas y no adoptas, es por gusto. Ya entonces caes en desobediencia. Preséntate. Preséntate porque tu tendencia natural no es hacia el bien. Hacia el bien es la espiritual. Y para tener la espiritual dominante en ti, tienes que estar perfectamente alimentado. La palabra de Dios es nuestro alimento espiritual, nuestro único alimento espiritual. Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es nuestro único alimento espiritual. Nuestro cimiento es Cristo. Cada uno tiene que ver cómo sobreedifica para caminar en el Señor. A Tito, en el capítulo pasado, vemos que se le encomienda una tarea. Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como te mandé. Hay deficiencias en la iglesia y es necesario establecer ancianos, obreros en cada ciudad. Es necesario corregir lo deficiente. ¿Por qué? Porque la iglesia parece que no alumbra. Parece que esta iglesia no ilumina. Dios nos libre de caer en ese error. Hace unos días me escribe un hermano, pastor, misionero de República Dominicana. Allá está recibiendo nuestros mensajes. Allá se está edificando por medio del servicio al Señor que estamos realizando desde aquí, desde Panamá. Un país que en muchos mapas puede representar la punta del lápiz. Y nosotros, desde aquí hasta el resto del mundo, con una visión mundial, tenemos que predicar la palabra de Dios. Porque primero que esa iglesia, dice el testimonio, profesan, Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en toda buena obra. Profesan conocer a Dios, dicen, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia tal. Pero cuando manifiestan su comportamiento no es conforme a las Escrituras. No reflejan el carácter de Cristo, no reflejan las cualidades de Dios. Peor, no son ni siquiera comportamientos neutrales. Son abominables, rebeldes, no desean obedecer la palabra de Dios. Y para colmo, sus obras son completamente reprobadas. No andan en las obras que Dios dejó de antemano para que nosotros andemos en ellas. Hermano, usted recibe la instrucción de la palabra de Dios para que conozca cuál es su voluntad y para que camine en esa dirección.
Ayer, gracias a Dios, empezamos el segundo trimestre de la escuela de obreros. Ya terminamos el curso Cómo estudiar la Biblia y ahora estamos en el principio bíblico del discipulado. Prepárese como obrero. Aproveche bien el tiempo. Haga que valga la pena. Y predica. El primer punto por hoy, vamos a ver el primer punto de hoy. Predica conforme a la sana doctrina. Predica conforme a la sana doctrina. A los hermanos, hay hermanos, matrimonios y hermanos individuales que les ha asignado empezar a grabar devocionales para que lo estemos compartiendo con el resto de la iglesia. Es necesario predicar que la sana doctrina sea la que nos alimente. Y la sana doctrina es la que causa un lavamiento de nuestros pecados, un lavamiento de nuestro comportamiento, lavamiento de la contaminación que traemos del mundo. No podemos permitir que seamos cristianos mimetizados con el ambiente, cristianos camuflajeados en el mundo. Dice Tito 2.1, el pasaje principal de hoy está en Tito capítulo 2. Dice Tito 2.1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. En primer lugar, este punto es un poco diferente. Punto 1, como les dije, primera parte, predica conforme a la sana doctrina, pero también da el ejemplo. Predica y da el ejemplo. Entonces vamos a saltarnos a Tito 2.7, presentándote tú como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Mi deseo es que cada uno de ustedes sea capaz de predicar la sana doctrina. Pero no solamente eso. No seamos como los de Creta, que con los hechos negamos lo que predicamos. Entonces, tú habla, predica, enseña lo que está de acuerdo con una sana doctrina, pero además, preséntate tú como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Solo la predicación de la palabra puede hacer el cambio, pero tal como lo aprendemos, tal cual como incluso se lo enseñamos a los padres. ¿Cómo es la forma en que nuestros hijos aprenden más? Con nuestro ejemplo. Por lo tanto, es necesario que demos el ejemplo delante de nuestros hijos, delante de nuestros familiares, delante de la congregación y los diversos grupos de la congregación, delante de nuestros vecinos, conocidos, compañeros de trabajo. Dice Primera de Corintios, y ojo, hagamos un énfasis en enseñar la sana doctrina. Tal vez la iglesia de Creta, los hermanos en Creta se habían inclinado hacia fábulas judaicas. Pero a ver usted, ¿qué fábulas arrastra? ¿Qué fábulas enseña a otros? Tal vez usted viene de una iglesia donde se predican doctrinas como la de la risa, doctrinas de la prosperidad. Y eso es lo que usted enseña. Tal vez usted viene con unas tendencias raras de que en la congregación no se puede aplaudir cuando se alaba al Señor, o tal vez de que las mujeres no pueden usar pantalones, no sé, que se fijan en la forma de vestir de las personas, o tal vez mezclas lo que aprendes la palabra de Dios con legalismo, con restricciones, o tal vez con intelectualismo.
Tal vez la metodología de trabajar en tu oficina es la que quieres traer a la iglesia con estándares de calidad y procedimientos y procesos. O tal vez como un educador necesitas que el Ministerio de Educación te entregue el material todo armado. Puede ser que tengas esas tendencias, esas rigideces. Vamos a ver si me sale así como lo hice en la escuela de obrero. Eres cuadrado y no le das espacio al Espíritu Santo a obrar en ti. Cuéntame, ¿qué traes de arrastre del mundo que no te deja ver, que no te deja conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Dice Primera de Corintios 2, 4 al 5. Primera de Corintios 2, 4 al 5. Por favor, hermano, búsquelo en sus Biblias. Primera de Corintios 2, 4 al 5. Hermano, que lo que salga de nuestra boca sea la revelación sana, pura, sin contaminación, sin adulteración de la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2, del 4 al 5, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. A partir de ahí, hermano, a partir de la sana doctrina, se va a reflejar en nuestras vidas el carácter cristiano. No podemos ser formados como verdaderos cristianos o caminar en una verdadera vida cristiana si la doctrina que tenemos de fondo no es la sana de la palabra de Dios. Entonces, por ahí empezamos a arreglar o a corregir lo deficiente en la iglesia. Si bien sabemos de que se necesita un liderazgo, ¿de acuerdo? Pero ese liderazgo debe ser establecido en base a la sana doctrina y además con ejemplo para seguir. ¿Eres líder en la iglesia? ¿Se refleja el carácter de Cristo en ti? Eso nos lleva entonces al siguiente punto. Los ancianos deben ser ejemplos en varias áreas. Tito 2, del 2 al 3 dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. ¿Hacia quién está dirigido estos párrafos? Hacia las cabezas de hogar, hacia los adultos mayores, esos que pueden influenciar en el hogar e influenciar en la iglesia, esos que pueden influenciar en sus trabajos, en su barrio. Y sabemos que la madurez y el crecimiento espiritual no vienen por la edad, pero también resulta que por la edad llegamos a tener roles por los cuales somos influencia. ¿Y cuáles son las características de ustedes, varones y damas, hermanos y hermanas, cristianos que no pierdan el tiempo en cosas que no sean seguir a Jesús? Ejemplos de carácter, amor y paciencia.
no dados a la murmuración, no dados al chisme, no criticones. Necesitas hablar algo con el hermano que te ofendió, háblalo con el hermano que te ofendió. Algo te incomoda en la iglesia, háblalo con tu pastor. Pero que no sea tu pastor el último que se entera de todas las cosas que estaban en tu corazón y lo convertiste en murmuración. No borrachos, no ebrios. Y además quiero añadir, o cualquier cosa que te distorsione el juicio. Además, observemos que el rol no es estar en stand-by sentado sin hacer nada, sino que sean maestras del bien, colaboradoras. Vamos a hablar de los ancianos en general. Estamos aquí para ser maestros y colaboradores. Ancianos, varones y hermanas en una congregación y en sus familias, en sus propios hogares, llamados a una integridad y a una conducta que refleje a Dios. Hermanos, que tu conducta refleje a Dios. Que cuando tu esposa, tus hijos, tu cónyuge te vean, refleja a Dios. Empieza con tu hogar. Da el ejemplo en tu hogar. Valora a los miembros de tu familia. Dales valor. Ellos son número uno antes que cualquier persona en este mundo, sobre todo tu esposa, sobre todo tu cónyuge. Ahora deja de distraerte en las cosas del mundo y enfócate en lo primero. Cristo, tu esposa, para los esposos, por supuesto. Y bueno, si quieres conocer más del tema, escucha el devocional de ayer en la mañana para los matrimonios, acerca del rol de los esposos. En esta materia, también hay un llamado a los ancianos a instruir a la siguiente generación. Y algunas cosas como estas tienen gran relación con el modelo del discipulado. Instrucciones a los jóvenes, porque los ancianos deben instruir a los jóvenes. Además de tener instrucciones a los jóvenes, esta es una espada que corta en dos filos, porque le corta a los ancianos, porque los ancianos tienen que ser instructores a los jóvenes, y a los jóvenes también, porque tienen instrucciones para ellos. Así que escucha claramente. Vamos a pasarnos ahora a los versículos 4 al 6 del capítulo 2 de Tito. Tito 2, del 4 al 6. Que enseñen a las mujeres jóvenes, se refieren a los ancianos, a las ancianas, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Hay exhortación para las jovencitas y los jóvenes. Y como lo dice el título de este mensaje, el orden divino de Dios. Y se refiere a que Dios es un Dios de orden. Se refiere a que hay un orden en cada ser de parte de Dios y estamos ordenando la casa, estamos corrigiendo lo deficiente, recibiendo instrucciones para ser hacedores de la palabra de Dios, para que corrijas. Si tú eres esposo, para que tú seas corregido y empieces a caminar conforme a la voluntad de Dios. Si tú eres esposa, si tú eres madre, si tú eres padre, si tú eres hijo, si tú eres tío, primo, sobrino,
cada rol debe ser corregido, porque resulta que no toda nuestra vida hemos vivido en el Evangelio y hemos venido contaminados del mundo. Pero lo peor de esto es que una vez que hemos nacido de nuevo, también la tendencia del hombre carnal es desviarse del camino. Puedes tener muchos años, en muchas décadas en el Evangelio, pero si no has estado alimentando tu espíritu, quiero que sepas que tus decisiones están siendo tomadas conforme a la carne. Las instrucciones para los jóvenes son claras y hay problemas. Ya hasta decretan mundialmente un mes para la celebración de prácticamente la ideología de género. Es que ya no sé ni cómo llamarlo, porque ya no podemos decir el mes para los gays. Tendríamos que decir mes para los gays, para las lesbianas, para los trans, etcétera. Ya se ha vuelto esto un infinito desorden. Y un desorden que afecta nuestra sociedad, que afecta nuestra forma de pensar, a tal punto que he escuchado cristianos diciendo, después de un mensaje, por supuesto, o después de una exhortación relacionada con la temática, es que yo pensaba que los gays nacían gays, yo pensaba que nacían así. Mire, hermano, aquí el punto es la creación de Dios como Dios la creó. Y el tema no es criticar, sino amar. Nosotros estamos aquí para ver a las personas de dos puntos de vista. O es creyente o es prospecto a ser creyente. Y todos los pecados los debemos ver como los pecados. Como el homosexualismo. Es un pecado, no le agrada a Dios. Pero de esto hemos estado predicando ya hace tiempo. Y todavía me encuentro, hermanos, que por el exceso de publicidad que hay acerca de estos temas, dudan acerca de lo que han aprendido en las Escrituras. También, ¿qué ocurre con nuestros hijos que están en escuelas y que en la escuela les enseñan la evolución? ¿Cómo estás manejando esa situación con tus hijos conforme a la instrucción que reciben académicamente, la cual en algún momento deben aprender y deben presentar exámenes y salir bien en los exámenes para poder avanzar académicamente? Entonces, hay tendencias también en este aspecto que nos lleva a hacerle una aplicación a estos pasajes, a estos versículos 4, 5 y 6 de Tito. Y habrás conocido de naciones que prácticamente están desapareciendo porque los jóvenes evitan casarse. Lo mencioné en un devocional hace algunos días, los devocionales de los matrimonios. El modelo del matrimonio se viene derrumbando desde Adán y Eva. Al momento que Eva pasa por encima de la autoridad de Adán, y Adán no ejecuta tampoco su autoridad, ninguno de los dos lleva el rol que le corresponde, entonces se desmorona el modelo matrimonial. Ahora, el propósito de Dios sigue siendo claro. El modelo del matrimonio delante de Dios también es claro y tenemos las instrucciones en la Biblia. Mujeres jóvenes, amar a sus maridos y a sus hijos. Enséñenles. Prudentes, castas, cuidadoras de su casa, sujetas a sus maridos. Esto es casi revolucionario. En comparación con las tendencias del mundo, esto es completamente contrario. Y eso somos nosotros los cristianos, nadando en contra de la corriente.
jóvenes que evitan casarse. Los jóvenes, y ojo, muchos adultos, andan en relaciones amorosas, pasajeras, a corto plazo, sin el propósito correcto de para qué Dios ha establecido la intimidad, las relaciones sexuales, el noviazgo ni el matrimonio. Prefieren entrar en relaciones donde no exista ningún sacrificio. Tal vez haya una entrega, sí, enfocados en una entrega tal vez emocional, tal vez física, pero no con el verdadero enfoque de Dios, desde el punto de vista de Dios. Además, a las mujeres, a las jovencitas, prácticamente están siendo educadas para ser independientes, cuando Dios dijo claramente que no es bueno que el hombre esté solo. Y el hombre y la mujer se complementan en el matrimonio siendo ambos una sola carne, pero esa no es la enseñanza con la cual la tendencia actual está llevando a las jovencitas, sino estudia para que cuando tu marido te deje, no dependas de tu marido. Entonces, prácticamente le estás enseñando y la estás educando enfocada hasta directamente al divorcio, sin valorar el matrimonio ni los principios bíblicos matrimoniales. Y a los varones, ni siquiera tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios, conforme a la prudencia, ni siquiera se les enseña a ser sobrios, despiertos en cuanto a las cosas de Dios, para que tomen decisiones correctas delante de Dios. Y hay un llamado claro aquí, hay un llamado que no requiere una interpretación, es literal. Un llamado a que las mujeres sean amadoras de su casa. Y de ahí viene la palabra amas de casa, amadoras de su casa. Y el término se ha corrompido por medio de los años. Amadora de su casa es ser administradora de su casa, es la persona principal que vela por los asuntos del hogar, que es una tarea grandísima. Y las mujeres prácticamente siendo llevadas, enfocadas en direcciones de éxito laboral, éxito independiente. No tengo nada en contra, y no hay nada en contra de que la mujer ejerza diversas funciones, pero su enfoque tiene que estar pensado en los propósitos para los cuales Dios formó el matrimonio, formó el hogar, fundó el hogar, y la mujer como ayuda idónea de su marido, administrando el hogar. Nuestro hermano Leonardo nos estuvo enseñando el viernes acerca de la mujer moderna, pero lo enfocó basado en Proverbios capítulo 31. Mujer virtuosa. Hermano, tu esposa es una mujer virtuosa. No hay mujer virtuosa más virtuosa que tu esposa. Mira a tu alrededor. Como lo dije hace un rato, valora a tu esposa. Mírala, la mujer de tu juventud, en cual debes deleitarte. Y esposas, bueno, maridos, no termino con los maridos. Recuerda, ama a tu esposa. Y esposas, estén sujetas a sus maridos. Respeten a sus maridos. Sean ejemplo de conducta. Y a las jovencitas, hay que enseñarles, y a los jóvenes también, pureza sexual, pureza de carácter. En el campamento de Judá, en el grupo de Saetas, los sábados, desde que antes de la cuarentena y durante la cuarentena, hemos seguido tocando temas relacionados con pureza sexual. Enséñales a tus hijos pureza sexual. Y nosotros somos tu apoyo como tu iglesia local.
Hermanos, para terminar por hoy, aunque hay mucho más que enseñar, recuerden, tengo la intención de que antes de que terminemos el libro de Tito, veamos las cualidades del siervo de Dios de una manera, un preview a lo que estamos viendo los varones en las reuniones de varones y a lo que vamos a ver en la escuela de obreros. Pero quiero dedicar una serie especial para hablar de esas cualidades del siervo de Dios. Por el momento, hazte la pregunta: ¿cómo estoy siendo conocido delante de los demás? ¿Tu familia se refleja, se proyecta como una verdadera familia cristiana? ¿Es tu hogar una mini iglesia? Hermano, nuevamente acciones a tomar. Arrepiéntete. Arrepiéntete, pídele perdón a Dios y vuelve a Cristo. Hermano, arrepiéntete. Ah, no, yo tengo muchos años en el Evangelio. Arrepiéntete. Corrige lo deficiente. Pídele, examíname, oh Dios, y ve si hay en mi corazón perversidad. Y pídele, guíame en el camino de verdad. Tienes que reconocerlo, hermano. Tenemos deficiencias. Regresa, vuelve. Ya no seas más un cristiano de la secreta. Te amamos y queremos lo mejor para ti y para tu hogar. Arrepiéntete, hermano. Has cometido errores, hermanos y hermanas. Hemos cometido errores. Arrepiéntanse y vuelve a Cristo. Renueva tu entendimiento. Bien, esta es otra acción a tomar. Renueva tu entendimiento. Aprende los principios de Dios. Aprende los principios de Dios para que tu corazón sea descontaminado completamente. No permitas que haya penetración cultural ni en tu vida, ni en la vida de tu esposa, ni en tu hogar. No lo permitas. Renueva tu entendimiento por medio de la palabra de Dios. Y por último, y para terminar por hoy, predica la palabra. Predica la palabra de Dios. Predica la sana doctrina, como lo encontramos en Timoteo. Busca en tus Biblias. Busca en tus Biblias. Segunda Timoteo 4:4. Te encarezco de la... 4:4. 4 del 1 al 4. Vamos a leerlo e incluso hasta el 5. Segunda de Timoteo 4. Del 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, hermano, predica la palabra en todos lados, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aprovecha que estamos en estos tiempos, que valga la pena también ese aspecto. Todo lo que has recibido se te demandará, y aprovecha que has recibido mucho para que puedas ser de edificación a muchos más. Y ahora en tiempos de cuarentena, que estamos en este modo virtual, dale la vuelta al mundo con el mensaje de la palabra de Dios. Tienes mucho que aportar. Tienes mucho para hacer de provecho para el cuerpo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Sabes que hay muchas iglesias que no se están congregando? ¿Sabes que hay muchas iglesias que no
manejan tecnología y no han podido congregarse, dale gracias a Dios, que no solamente tenemos la tecnología, sino que también tenemos un cuerpo de hermanos que se han alineado en las filas durante este tiempo de cuarentena para que este mensaje llegue a tu hogar. Y lo peor de esto, bueno, hay una parte mala, hay una parte mala aquí en la parte virtual, es la contaminación. Sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Pasaba presencial y peor pasa en virtual. Hay demasiado material circulando por la internet que es material contaminante. Por lo tanto, tienes que estar conectado con tu iglesia local, conectado con el cuerpo, con la infraestructura que Dios te puso en la tierra para tu edificación, para tu crecimiento espiritual, para tu madurez, para que no seas arrastrado por vientos de doctrina. Además, ayuda a la iglesia para que también podamos alimentar y podamos llegar a más personas y podamos darle a todos esos cibernautas, todos esos que están navegando en internet con sed de la verdad, puedan encontrar nuestros mensajes también y ser edificados con la sana doctrina, instrucción que le dio Pablo a Tito, enseñar con la sana doctrina. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, conforme a sus concupiscencias. Pero tú haz la diferencia. Tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hermano, acciones a tomar, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, predica dentro y fuera de tiempo, predica la palabra. Pongámoslo así, dentro de pandemia y fuera de pandemia, dentro de tiempo de pandemia y fuera de tiempo de pandemia, predica la palabra de Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra con la que nos has exhortado en esta mañana y nos has edificado. Mi Dios, que nuestro corazón, nuestro oído, nuestra voluntad esté inclinada hacia ser edificada por tu santa palabra, por la sana doctrina. Y mi Dios, te pido que nos hagas oidores y hacedores. Permite que tengamos una buena semana, una semana apartada para ti, una semana en santificación, y que las instrucciones que hemos recibido y que las que seguiremos recibiendo se reflejen en llevar una verdadera vida en tu Hijo Jesús. Guarda el corazón de mis hermanos y también el corazón de nuestros amigos y el corazón de todos aquellos que están de luto. Dale sabiduría a nuestras autoridades para tomar decisiones correctas. Y mi Dios, sabemos que estamos en tu control y es nuestra petición personal que toda esta situación se pueda disipar pronto, pero principalmente que se haga tu voluntad aquí en la tierra, en nuestros hogares y en nuestras vidas. Mi Dios, antes de terminar, te pido especialmente por los varones, cabezas de hogar, cabezas de sus matrimonios, mi Señor, para que nos redargullas, nos reprendas, cambies nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar hacia nuestras esposas, de tal manera que las podamos valorar y encontremos en ellas todo lo que nos hace falta, todo lo que no somos nosotros, todo lo que tú has creado y has establecido para que podamos estar completos como una sola carne. Mi Dios, ponga en el corazón de mis hermanos en Cristo participar de la escuela de obreros, prepararse para ser colaboradores tuyos
y además de las reuniones de varones, para que podamos ser edificados juntos y corregir lo deficiente que hay en nuestro primer ministerio, que es nuestro hogar. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Hermanos, Dios te siga bendiciendo conforme al orden cronológico. Entonces creo que nuestra próxima cita será en el culto del viernes. Todos aquellos que están discipulándose durante la semana, sea fiel a su estudio de discipulado. Y yo le voy a estar compartiendo a los varones la segunda parte del estudio irreprensible el día martes a las 7 de la noche. No tenemos reunión, pero sí les voy a enviar este estudio para que en la semana que no estamos reunidos, usted pueda ser edificado por medio de su iglesia local. Dios te siga bendiciendo.